Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy contamos con un invitado de honor, un invitado de lujo. Se trata nada más y nada menos que de Alberto Franceschi González. Él es un político de oposición venezolana, fue diputado al Parlamento Sudamericano por la Liga para la Reforma Sudamericana, también fue líder de la extrema izquierda trotskista venezolana. Sin embargo, a partir de la década de los 90 suscribió a la centroderecha y abandonó la izquierda, lo que calificó de su mayor error. De la mano del Proyecto Venezuela, organización con la que fue electo diputado al Congreso Nacional y a la Asamblea Nacional de Venezuela en 1998, acta que ocupó hasta el año 2014. Estuvo en las elecciones sudamericanas del 2015, fue electo por las listas del Proyecto Venezuela como diputado al Parlamento Suramericano y en el 2018 anunció su ingreso en el partido Foro Republicano. Hoy se encuentra en el exilio desde la Florida y es una de las caras más visibles de los defensores de la hispanidad y enemigo de la leyenda negra en Venezuela. Hoy vamos a hablar de Venezuela entre la leyenda negra española y la ideología, y la ideología bolivariana. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, don Alberto. Muchas gracias, don Emilio, por su invitación. Hay algo que no es preciso allí, es esa diputación suramericana, no sé qué elección fue esa. Hay inexactitudes allí, no tuyas, sino de donde Sí, sacaste esos datos, ¿no? sí, Y lo otro es que yo no considero un error que haber sido de la izquierda más de mi vida. Decir que fue un error, eso es un error el diseño, la concepción de conjunto de eso, pero que yo haya sido un error, mira, aquí estoy sentado, no, 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 no. erróneo y todo. No de usted el error, no, sino de lo de la ideología. Por eso es que nos referimos. Así, Difícilmente se puede conseguir una ideología sin errores, ¿entiendes? Y sin desastres también. En general, todo lo ideológico son visiones muy parciales de la realidad. sí, totalmente de acuerdo con lo que usted señala. Usted también señala que en sus diversos vídeos que ha subido a internet que abrazar el hispanismo es abrazar a algo más que una identidad superficial, ¿no? Es una acción que es una fuerza gigantesca si la convertimos en acción consciente. ¿Qué nos quiere decir con estas palabras? Bueno, que efectivamente, si tuviésemos en conjunto un diseño común para nuestros países y para el destino de nuestras naciones, fuesen quizás muy distintos los episodios que atravesaremos. La fuerza del hispanismo es muy débil, ¿eh? Es una realidad, pero es una realidad permanentemente ocultada, deformada, en algunos casos es combatida, o muchos casos es combatida. La idea de que con el hispanismo por delante como guía para la acción política tuviésemos un mejor destino es lo que defiendo como una idea válida. A saber, si nosotros en nuestra república llegásemos a la elemental conclusión que difícilmente podemos ser una fuerza importante en el concierto de naciones a nivel mundial desde nuestro pequeño ángulo de naciones superpuestas y contradictorias. Bien, si eso lo sustituimos por un concierto de naciones que defienden en común sus mismos intereses y la misma ubicación en los intereses a nivel mundial, bueno, distintos serían nuestras oportunidades de incidir en el proceso histórico. Mientras tanto, sigamos o seguimos pues en esta especie de vida en solitario, cada cual con sus penas y sus desastres y sus aspiraciones y sus ilusiones, pero es un hecho que la hispanidad como objetivo seguirá siendo pues, una gran aspiración por venir y no esta especie de opción frustrada por ahora, de posicionamiento, si se quiere, que se aproximan, pero no es una militancia de nuestros estados detrás de una idea común para rescatar lo que tenemos de grande como herencia histórica. También usted señala que las ideologías de finales del siglo XX, o del siglo XX mejor dicho, están tratando de destruir las tradiciones heredadas del Imperio Español, como lo pueden Uh-huh. ser la religión católica, el mestizaje, la lengua. ¿Cree que las ideologías son el peor enemigo para el hispano? Bueno,
es que depende, es una noción tan contradictoria, ¿no? Que es mucho más que una propuesta de civilización incluso. Entonces, digamos, lo que sí es cierto es que las ideologías en sus luchas implacables y muchas veces excluyentes de aproximaciones a la realidad, porque en definitiva las ideologías son eso, son aproximaciones a la realidad, visiones de la realidad, pero nunca es una visión que pudiera ser abarcante y completa de lo que queremos decir o hacer en un país determinado. Entonces, el hecho de que muchas ideologías a finales del siglo XX conspiren contra la idea misma de unidad hispanoamericana, e incluso el grueso de todos estos desastres nos vienen de la propia Europa y de la propia España, donde anidan en su interior formas ideológicas degeneradas de la ideología de género, por ejemplo, o del relativismo moral, o de la ausencia de una definición tajante sobre la defensa de la vida de los no nacidos, o sobre tantos otros temas de hacerse de un espacio propio en la vida política a nivel mundial, que como son desdeñados esos aspectos que hacen a la esencia de nuestra identidad histórica, bueno, muchas veces dejamos sucumbir lo mejor y más genuino de esas propuestas teóricas a manos de aprendices. En el caso de España, por ejemplo, el que existan naciones refractarias, el nacionalismo refractario dentro de zonas de España, que conspiran contra la idea misma de la existencia de España como nación, si eso ocurre en nuestra madre patria, imagínate tú lo que sucede con estas republiquetas que hemos edificado a lo largo de estos 2 siglos, nacidas esas republiquetas de la malhadada lucha por la independencia, que fueron guerras civiles en última instancia y que sigue sin resolverse un destino final para cada una de nuestras naciones. Y si ahora se nos vuelven a presentar los viejos fantasmas de fracturar esas naciones, estamos aún por detrás de lo que fuera ya un destino común elaborado a lo largo de un penoso proceso histórico de guerra intestina y de ensayos frustrados de nuestras existencias nacionales. Ahora vemos esa famosa constituyente que están tratando de abrirse paso para remover incluso el principio básico de la existencia nacional. El hecho de que en Chile vuelva a discutirse si son o no son una nación de la naturaleza que le hemos conocido todos estos 2 siglos, bien, te podrás imaginar que queda para naciones que fueron ya reventadas en la esencia misma de su existencia, como es Venezuela, con su Estado pulverizado a manos de una ideología destructora como el chavismo, y lo que queda de sus instituciones es prácticamente nada. Fuimos un país que avanzó enormemente, incluso en el nivel de vida de su población, pero el descuido de las élites y sobre todo la piratería, para ser sincero, de esa élite económica y política nuestra que sustentaba la permanencia del Estado, bueno, llegaron a tales niveles de corrupción ideológica que terminaron por hacer sembrar Venezuela de toda clase de deformaciones, de degeneraciones que terminaron arrastrando la existencia misma del Estado. Hoy Venezuela es una caricatura de lo que fuimos en el pasado, y peor aún, una caricatura en el peor sentido del término, bueno, si es que hay algún buen sentido de una caricatura. En realidad somos una caricatura de país, de nación y de Estado. Al final de esta trayectoria de deformaciones que fue metiendo el chavismo en nuestra existencia nacional, y hoy por hoy somos ni siquiera pues un leve recuerdo de lo poco o mucho que fuimos para ser hoy una especie de agregado de personas allí sujetas a los más caprichosos destinos de esa élite corrupta del chavismo que se ha encargado de destruirnos como nación. Sí, efectivamente, lamentablemente Venezuela hoy en día es un estado fallido. ¿Usted cree que Venezuela es el país de Hispanoamérica donde más se ha insertado la leyenda negra antiespañola y que por culpa de ella se ha perdido nuestra memoria histórica? Sin duda alguna debe ser uno de los países con mayor
degeneración de todas las instituciones que daban entidad y permanencia en el tiempo a la filiación cultural de España y su herencia, ¿no? Hoy por hoy Venezuela es una caricatura como nación y ya otros aprenden rápido, ¿no? La vergüenza de todos nosotros, ya trascendiendo el marco nacional, el que un presidente de México pida a España que pida perdón por haberles constituido como nación, o sea, es la más elemental ignorancia de la historia que profesa ese presidente, que el nieto de asturianos, por cierto. Por cierto, ¿no? Que ese señor no sabe que México lo funda Cortés, por ejemplo, y que Cortés no es un desalmado conquistador, sino que es, digamos, un gran negociador de tribus oprimidas de México que insurgen contra los mixtecas y logran imponer el final de aquella cultura bárbara de los sacrificios humanos y de todo lo que implicaba el avasallamiento de los más débiles de esa tierra, y para hacer lo que fue el país más próspero del mundo. La gente a veces desconoce que en la Nueva España, un siglo antes que Nueva York o un siglo antes que los Estados Unidos, tenía universidades y ciudades con alcantarillado, etcétera. Es un despropósito casi que gobernantes del siglo XXI en México sostengan ideas tan peregrinas como la del señor López Obrador. Y esto por poner el ejemplo más resaltante. Cuánto ignorante y cuánto, digamos, advenedizo ha llegado a las primeras magistraturas de nuestros países con ideas parecidas o peores. Evo Morales, el jefe de los traficantes de coca de América del Sur, el eje de los que llevan la materia prima, los grandes laboratorios, los cocaleros. Viene ese expresidente boliviano, que fue un aliado fundamentalísimo de Chávez, el principal responsable de toda esta degeneración política en los últimos 30 años. Bueno, son gente definitivamente que con sus propuestas de plurinacionalidad y sus tesis del indigenismo irredentista, bueno, han llevado otra vez el caos y digo otra vez porque esto es una cosa que más o menos cíclica, que vuelven sobre ella en la historia de América hispánica, vuelven una y otra vez estas ideas del irredentismo, que son manipulaciones de países imperialistas. Toda la oleada actual tiene su patente norteamericana, tiene su patente protestante incluso, tiene en el siglo XIX fue Inglaterra la que hizo estragos en nuestra lealtad a lo que fueron nuestra herencia cultural hispánica. Entonces, a ver, lo más resaltante que uno pueda decir ahora del hispanismo es que más que nunca estamos siendo objeto de una guerra sin cuartel por parte de las reminiscencias de los viejos imperios, y que aquella lucha implacable de Inglaterra contra España se vuelve a manifestar con la herencia norteamericana en el siglo XX de afianzar más que nunca ese ideal anglosajón de tratar de arrinconarnos, incluso hasta nuestra propia religión, independientemente que yo sea o no un ferviente creyente o no. La religión de Hispanoamérica está siendo sacudida otra vez por una oleada de penetración de todas estas corrientes de los evangélicos, etcétera, que son propuestas, algunas de ellas pueden ser respetables y genuinas, pero el grueso son manipulaciones directas contra las ideas del catolicismo, que era uno de los pilares, pues, del hispanismo, ¿no? Estas son cosas a veces que se confunden, ¿no? Porque no se trata de una defensa de fanatismo religioso, pero quien quiera revisar algo la historia deberá saber que España fue construida, entiende, a nombre de la cruz y contra el islamismo, y que esa constitución de España se llevó luego al nuevo continente, y éramos de España, todos éramos de España, y como tal fuimos reventados por las insidias del imperio inglés. Bien, esa lucha no terminó, ¿eh? Sigue todavía de la mano de propuestas de imperios
propuestas desde los imperios que tratan de siempre disminuir. El hecho de que, por ejemplo, el vocablo latinoamericano o hispanoamericano se hayan hecho sinónimos. No, no son sinónimos. Nosotros no fuimos latinos nunca. Y el término latinoamericano fue acuñado por los franceses, sí. Digamos, deseosos de estorbar la influencia española en Hispanoamérica. Ahora, eso no creas tú que es una cosa de quinto orden. En Estados Unidos han acuñado el término de los latinos y tal, cuando en realidad somos todos hispanoamericanos y podía, en exagerada exégesis del asunto, digamos que somos, ¿cómo se llama?, iberoamericanos, pero no somos esa cosa indefinida llamada latinoamericano, porque sencillamente es un término muy impropio. Pero eso pareciera una cuestión lingüística, pero no es lingüística. Detrás de eso hay ideologías y cargas ideológicas muy fuertes. Y bien, ahora, refiriéndome a tu pregunta específica, efectivamente, todos estos procesos de destrucción de la identidad de los imperios por tratar de desalojar la influencia española de nuestros países. Ahora, ¿qué esperar si la propia España sucumbe ante ideas disolventes? Sí, al parecer el futuro no es muy provechoso, que digamos, en este sentido, ¿no? Pero yéndonos un poco a materia histórica, Venezuela fue una próspera y apacible provincia española. Hasta el mismo Alexander von Humboldt, cronista que estuvo en Venezuela, lo dice, ¿no?, en sus escritos. Hasta que una minoría mantuana privilegiada y embriagada por el lucro del contrabando y del poder, y de querer el poder, pues se alzó, ¿no?, y tornó un infierno, una guerra civil. ¿Cree que los historiadores al servicio del poder en Venezuela se dedicaron a disfrazarlo de gesta independentista? Eso es una discusión, la verdad que habría que hacerla en términos muy, muy sedimentados, digamos. En realidad es la discusión sobre todo el proceso del siglo XIX. Es la historia de la dialéctica de imperios, la oposición de Inglaterra a los designios del imperio de la corona española, la que lleva a la desgracia de las guerras civiles a todos estos países. Pensar, y hay gente como mi amigo Patricio Longs, por ejemplo, de Argentina, que ha sostenido que la independencia de la propia Movimiento de Mayo de Argentina es una inspiración de espías ingleses allí en Buenos Aires. Y tiene la lista completa de los factores de la independencia argentina y resulta que son efectivamente una nómina de la diplomacia inglesa. Entonces, ¿qué dejar para...? Y Argentina es el mayor activo del hispanismo, ¿eh? Cuidado si mayor que México o que la propia España. Territorialmente lo es. Y además son 30 y pico, 40 millones, creo que son, de gente con un elevado nivel cultural, etcétera. Bueno, pero en todo caso, su capacidad para alimentar 400 o 500 millones de personas, eso es una herencia de lo que fue la grandeza de Argentina en el pasado reciente todavía. ¿Y qué nos queda de esa Argentina? Bien, un guiñapo como nación desde el punto de vista del Estado argentino, que está descuartizado por ideologías baratas, ideologías de pacotilla, como es esta cuestión del kirchnerismo y el chavismo, que es su pariente más cercano y su procreador prácticamente, el castrismo en general. De manera que toda esta discusión sobre las guerras civiles del pasado, en realidad se ha mantenido. O sea, es la misma entidad o identidad descuartizada que reabre capítulos nuevos de desencuentros en cada nación y en cada etapa de nuestra historia. Pero el problema sigue siendo el mismo: hacernos inviables como naciones prósperas, porque hay un interés de otros que quieren nuestra destrucción como nación para colonizarnos y para mantener sus bastiones de control político-militar. Yo, por ejemplo, traigo el caso de los Estados Unidos. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en Hispanoamérica? Los recursos naturales. Pero es que ni siquiera quieren los recursos, quieren es el control político-militar.
que ni siquiera lo ejercen plenamente, pues no estamos de moda, no somos no somos de un interés especial en este momento. Ahorita el tema de ellos es el sudeste asiático, ¿no? Y el centro Asia, el centro de la Eurasia, pues Sí, lo que es. el levantamiento de China como una hegemonía. Exacto. Y o también el lío este de Ucrania, que es, bueno, cómo afectar a Rusia, pues esa es su gran oposición. Siempre se nos dijo que el gran problema en el siglo XX es el comunismo y el totalitarismo comunista, no sé qué cosa. Y resulta que Rusia abandona el comunismo y no la reciben con los brazos abiertos para un nuevo concierto de naciones. No, es la enemistad contra Rusia lleva incluso a propiciar esta guerra de desgaste desde Ucrania para impedir que valores importantes que pueda defender la nación rusa son sencillamente arrinconados por esta especie de propaganda permanente, además de acciones belicistas contra ella, que la llevan una vez más a preguntarse uno, pero ¿qué es lo que quieren? No quieren el comunismo el problema, bueno, no, es más, prefieren algunos ultraderechistas nuestros siguen diciendo que Putin es comunista, como una especie de necesidad de que aquello se parezca a la falsa concepción que tienen ellos de la propia Rusia. Ojo, esto no es una defensa incondicional de intereses bastardos del imperio ruso que existe, pero que me permite explicar que el problema no es solamente Estados Unidos e Hispanoamérica, sino que es la lucha de imperios que se reabre en capítulos disímiles según el enfoque desde el país donde te toque darlo, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, ahí están en Argentina, Rusia por un lado y China por otro, están influenciando poderosamente lo que hasta ahora era una corriente fracasada y sin destino, que era el kirchnerismo en el poder, que era una capa de delincuentes en el poder a nombre del peronismo, pero que hoy por hoy son algo, no algo distinto, pero algo que abre una página nueva y distinta y rara en el cono sur, la presencia física del imperio chino y del imperio ruso para hacer viable no sé qué contradicción y no sé qué pleito futuro. A lo mejor vendrá Estados Unidos con la idea de que habrá que declarar las guerras comerciales contra Argentina, que es un competidor históricamente visto como alguien a abatir porque tiene su capacidad desde las 4 estaciones que tiene su clima también a ser un gran proveedor de granos. Y eso, bueno, no se lo quieren dejar de ejercer. Pero esas son discusiones paralelas, digamos, a lo que está planteando, de que efectivamente esta fractura nacional que nos llevó a guerras civiles, eso nunca se cerró. De hecho, Venezuela no vivimos una guerra civil en los últimos 20 años, pero caramba, ¿cómo se pareció a la fractura nacional que implicaría una guerra intestina? Y ahora Argentina y Colombia entra en pocos días en un proceso igual o peor que el nuestro, si triunfara Petro o si Petro desconoce el triunfo del candidato Hernández el próximo domingo. Es una realidad permanente y omnipresente esto de que no hemos tenido un espacio histórico de afianzamiento en concordia y en paz con el resto de las naciones del mundo para desarrollar las mejores aristas de nuestro proceso civilizatorio, llenos una vez más, lleno de contradicciones y lleno de influencias perniciosas al interior de nuestro Estado, por esa presencia de fuerzas que estimulan desde el extranjero su capacidad de destrucción del ideal hispánico, ¿no? Pero también ha señalado usted en las redes sociales que a 200 años de independencia también empezamos a añorar aquella unión, ¿no? Y que en el camino erramos a todos, ¿no es así? Felizmente, eso existe como... Porque es que mientras más le demos vuelta al asunto, por fin iremos encontrando que la verdadera, digamos, naturaleza positiva de nuestro surgimiento como nación tienen ese punto de partida en común del hispanismo, ¿no? Y es algo que nos vuelve siempre, porque es una realidad inmanente, está allí. Que no la veamos es otra cosa, pero que una y otra vez nos topemos con la necesidad de la unión de nuestras naciones y de la digamos, el reconocimiento de nuestra identidad común en esos rasgos civilizatorios del hispanismo, bueno, eso es algo que hace a la vida misma de que continuemos existiendo, nos hará encontrar, querámoslo o no,
con ese origen extraordinario que fue nuestra pertenencia a la corona española. Es más, cuidado si no hay un replanteamiento que va a venir desde la propia España si logra zafarse de esta conducta disolutoria de su Estado y hay una especie de reencuentro de los propios españoles. Por primera vez en 60 años, 50 años, veo que en España hay una tendencia como la que los amigos de Vox que buscan reconstruir pues, la unidad de España y colocarla bajo la égida de los intereses históricos de lo que es una nación nacida para generar una impronta en el conjunto de la civilización humana, porque España fue eso, un faro de influencia mundial que fue opacado por los imperios concurrentes, pero puede volver a ser, en medio del fracaso de todos los demás, puede volver a ser una propuesta interesante, por lo menos para los que profesamos la idea de que nuestras naciones deben volver a unirse en torno a un ideal común de existencia. Y a un interés común, por supuesto. Cambiemos un poco ahora el tema hacia la figura de Bolívar, ¿no? O sea, Bolívar se ha surgido en Venezuela y ha servido como un legitimador de todo autoritarismo, ¿no? De cualquier tendencia política, sea de derecha o izquierda, desde 1847 con los monagas hasta hoy en día con el chavismo, y ha hecho mucho daño a la sociedad y alimenta también la leyenda negra. ¿Cómo matar a una figura que vista es casi como una deidad? O sea, ¿cómo podemos acabar con este mal que ha hecho tanto daño a Venezuela? Es que, querámoslo o no, es un hecho, es una realidad histórica. El bolivarianismo es dañino en el sentido de que vuelven a revestir todas las ideas disolventes de la destrucción de nuestras naciones bajo la égida de la imagen de Bolívar. Ahora, para mí lo que hay que conocer es precisamente las ideas de Bolívar en la última etapa de su vida, que era renegando de todas y cada una de sus ideas fundamentales. Bolívar es el que nos trae la versión última de que su propia propuesta es una propuesta nacida para disolver y para reventar una creación como lo fue la Venezuela, o lo fueron los países hispanoamericanos, y de que él arroja en el mar, de que esa destrucción de hacienda, de país, de poblaciones, definitivamente, menos mal que vino de él mismo el reconocimiento de lo que fue una inmensa, digamos, equivocación histórica, ¿no? Pero el que no quiera creer eso, que vea entonces la historia misma de lo que fue nuestra guerra a muerte acá en Venezuela, de lo que fue nuestra destrucción por la vía de la guerra de clases, que fue prácticamente lo que indujo esa guerra a muerte del año 13, 1813 en adelante, y de cómo, bueno, el ideal de Bolívar puede medirlo en sus resultados a título personal, de cómo él mismo no pudo ni siquiera volver a Venezuela porque le prohibieron la entrada. Y era un país que reniega de su nombre y de su obra. Ahora, ¿qué decir de los otros países donde la impronta de su paso por allí fue de agravar las divisiones? La historia verdadera de Perú, por ejemplo, es que la última etapa de la vida de Bolívar es una historia de repudio a sus ideas también, y es porque la propia historia de Perú estuvo signada por una resistencia de los indígenas a ser parte de las ideas bolivarianas y a nutrir los ejércitos de los virreyes españoles de allí, de Perú, y a ser parte de un conglomerado de insatisfechos impresionante, a estar en contra de la fractura del Alto Perú, de la separación del Alto Perú de Bolivia contra Perú. Es también la historia de resentimiento enorme de los indígenas del sur de Colombia contra lo que fue masacres impresionantes del ejército de Bolívar y Sucre contra esos indígenas. O sea, revivir esa historia no es revivir solo la leyenda final de nuestra independencia, es conocerla realmente, es conocer que somos hijos de una desgracia histórica, que fue esa guerra civil inducida por Inglaterra, inducida por intereses bastardos de cada una de las élites de nuestras naciones, ¿no? Ahora bien, ¿a dónde lleva eso? Eso lleva a estudios, nada más, porque
reaprender el liderazgo, reaprender, perdón, las metas de un liderazgo nacional implicaría una revisión tan profunda que haga que se congele o se deje a un lado todas esas facturas históricas, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Sí, pero es curioso, ¿sabe algo? Porque la izquierda le otorga a este dios Bolívar las aptitudes de revolucionario, de igualitarista y de antiimperialista o antiyanqui, y la derecha también ve a un Bolívar cercano, con dotes incluso de civiles, algo totalmente alejado de la realidad, ¿no? De la figura histórica, porque fue militarista, dictador, y el primero también en utilizar la palabra expropiese. ¿Y qué opinión tiene de estas visiones de izquierda y derecha en Venezuela? Es que la mejor manera de no entender nada es situarse desde el punto de vista de izquierda o derecha. En realidad, nuestra historia está asignada por batallas ideológicas imbuidas de todo eso sin sentido de la pelea por desde epítetos contra los otros, o separando siempre, fracturando siempre, y nunca o muy pocas veces coincidiendo en las ideas centrales que permitirían la construcción de una verdadera fortaleza nacional. Que sean hoy los izquierdistas los que quieran ser dueños del pensamiento bolivariano es nada más coherente que eso, porque efectivamente el izquierdismo es disolvente por definición. ¿Y cómo les ayuda efectivamente todas esas ideas de propuestas como, por ejemplo, el antiyanquismo? Eso sí, ¿no? O sea que en realidad nuestra gran tarea como nación hispanoamericana futura debería ser una estrecha alianza con una nación desarrollada en derechos y en desarrollo material como la norteamericana para hacer viable una colaboración estrecha entre ambos polos del continente. Pues para el izquierdista común, el enemigo de Estados Unidos, y hay que acabar con ello también, y la misión de los protestantes, ¿cómo se llama?, de los anglicanos militantes, es tratar de erradicar la identidad católica de nuestras naciones. O sea, es un eterno volver a las fuentes de las disensiones y de las luchas intestinas y no insistir en lo que sería una misión elementalmente coherente de una propuesta civilizatoria que es tratar de unir nuestras naciones y unirnos también a los que representan propuestas distintas. Pero ¿para qué tenemos nosotros? Ahí hay, digamos, factores de la realidad que ya nos inducen a pensar distinto. La existencia de Florida, de donde te hablo. Esta es una comunidad, de hecho, multinacional. Esta es la síntesis de América, este estado. Hasta la capital de Hispanoamérica podríamos decir que es. Así es. Esto va a ser una megalópoli desde Miami hasta Orlando. Y de hecho ya empieza a hacerlo desde el punto de vista físico, digamos, Bien, esa megalópoli de capas medias que te vienen y de trabajadores también, ¿eh? Porque antes era solo los riquitos que venían y contrataban una casa aquí, ¿entiendes? Pero ya con las migraciones masivas de los desheredados de nuestros socialismos y de nuestra propuesta económica desastrosa, han terminado poblando el sur de los Estados Unidos de esta propuesta étnica de origen hispanoparlante, ¿no? Y seguramente Florida, que es más bien una población traída por vía aérea o digamos, o por balsa también. O por balsa, ¿no? Va a ser un factor importante de esa entidad, digamos, racial, de lo que significa esa síntesis de todas nuestras nacionalidades. La raza hispanoamericana existe, así no queramos. Lo ocioso es ponerse a ver qué diferencias hay entre cada una, pero de hecho somos una síntesis de todas las etnias de Hispanoamérica, ¿no? Y de las etnias de Estados Unidos. Aquí hay muy poco de seminolas, ¿eh? de lo que queda de la que por cierto, en la época hispana habían bastantes misiones de seminolas, ¿eh?
Así es, pero ya no quedan muchas salvo las que administran los casinos. Pero en todo caso, esta síntesis que se ha ido operando pronostica que, por ejemplo, para fin de este siglo, Florida será un estado de 80, 100 millones de habitantes con una capacidad de producción intelectual, tecnológica, etcétera, igual o superior al resto de todo el continente. Y eso es una verdad que debemos pasearnos por el hecho de, si ya lo somos, una unidad geopolítica en el futuro, no es para aspirar a una independencia de Florida, pero sí para pensar en esa entidad geográfica con un potencial de población igual a muchas naciones o superior a muchas naciones y con una capacidad de generar riqueza que sumen hoy varios de los productos brutos internos de varios países, ¿no será esa la oportunidad en que por fin el continente pueda presentarse como una entidad unida más allá de los orígenes de cada cual, pero donde el sello del hispanismo va a ser el más importante porque es un idioma con una riqueza tal y una capacidad de comunicación tal que, bueno, se van a estrellar contra el español todos los otros idiomas que pretendan sustituirle o que pretendan no asimilarle. Van a tener que asimilar y asimilarnos como parte integrante de esta capacidad de lo que significa la herencia hispánica para convertirse en motor de construcción histórica de naciones. Y esa será una gran nación futura, una nación hispanoamericana síntesis, también de los anglo norteamericanos, que van a ver en sus dos componentes, blanca y afrodescendiente, la verdadera síntesis de lo que sería el resto de Estados Unidos, que debe ser una comunidad de síntesis racial o entrará en pleitos iguales o mayores a los que fue la guerra de secesión, ¿entiendes? Yo aspiro que todas esas cosas más bien se resuelvan positivamente, pero aquí está la marca de una nación en formación que es síntesis del continente. Es interesante lo que señala, ¿no? Porque hay una historiadora norteamericana que se llama Carrie Gibson, que ella dice que Estados Unidos debería de considerarse un país hispanoamericano. ¿Usted tuviera la misma opinión que esta historiadora norteamericana? No, pues puede considerarse lo que quiera, pero eso es inviable. La cultura de este país, la formación histórico-social de Estados Unidos, se corresponde a la negación de ese presupuesto. No hay que olvidar que territorialmente los Estados Unidos tiene tres grandes componentes, dos de los cuales eran hispánicos, por supuesto. O sea, lo que era la Luisiana, la costa, digamos, oriental, que era la primigenia de los Pilgrims, pues los primeros... Sí, las 13 colonias. Exacto, las 13 colonias. Y luego la extensión al oeste del siglo XIX-XX son el centro de la Luisiana y el oeste son hispanos. Ahora, el problema es que eso estaba despoblado, el centro estaba despoblado y la cultura del oeste también está marcada, efectivamente, por el inicio de la cultura mexicana, la cultura hispánica en México, pero también de escasa población y la avalancha. Y quizás la síntesis más complicada de todo esto es el propio estado de Texas, ¿no? Que era bien hispánico, cierto, pero conquistado a tiros y incluso con episodios como el Olmo, etcétera, que, bueno, significó que, bueno, se perdió esa guerra y los tratados de Guadalupe Hidalgo, etcétera, demostraron después, pusieron de manifiesto en fronteras artificialmente creadas por el derecho de la fuerza de Estados Unidos para entonces, como república ya dominante, permiten con la invasión a México y los consecuentes acuerdos territoriales que construyen los propios Estados Unidos actuales. Bueno, eso viene de un enorme despojo, el 55-60% de la geografía mexicana que se le tributa pues al Estado norteamericano naciente. Creer que eso puede volver, ¿cómo? Sería de una guerra que gane México, y eso está descartado
no solo que la ganen, sino que la emprendan por el elemental sentido común. ¿Qué sentido tendría? Ahora, yo siempre he dicho, no es nada nuevo lo que voy a decir hoy, que este despojo histórico por parte de Estados Unidos ha generado unas contradicciones que van a resolverse seguramente, pero que no son fáciles de interpretar. La presión demográfica en el sur de Estados Unidos y el hecho de que vaya a ser mayoría la población de origen mexicano en todos esos estados del sur y del oeste. En algunas ciudades ya lo son. Lo son de hecho, sí. Ciudades como Los Ángeles son 60% o más de origen hispano. Entonces, ¿cuál es la realidad futura de esa geografía, digamos, hispana del sur de los Estados Unidos? Sencillamente una contradicción viviente. ¿Cómo va a resolver Estados Unidos? Lo va a resolver parcialmente a través de temáticas como la del bilingüismo, por ejemplo. Es un hecho que el bilingüismo se ha hecho presente para quedarse, y Estados Unidos tiene una cierta condescendencia hacia el bilingüismo, porque imponerlo sería cuestión de emprender y ganar una guerra civil. ¿Cómo le impones tú? Entonces prefieren, por la vía de las libertades democráticas, incluir el tema de las lenguas, el derecho a que tú puedas hablar en otra lengua. Pero en el futuro ya verán cómo hacen, porque o hacen bilingüe oficial los Estados Unidos, o tendrán que aumentar cada vez más dosis de tolerancia a la existencia de una cultura que no necesariamente es concurrente, porque podemos ser complementarias, pero es un hecho que existimos distinto al mundo anglosajón. ¿Bien? Sí, totalmente de acuerdo con usted, don Alberto. Bueno, retomando un poco el tema original del podcast, ¿sí? La leyenda negra, ¿cree usted que la palabra yugo presente en nuestro himno nacional en Venezuela, que es alusivo al mito del cruel imperio español, usted sabe, ¿no?, lo que se cuenta ya, cantada desde 1960 2 veces al día, de entrada y salida al colegio, y oída hasta 4 veces diarias en cadena desde 1980, ha intoxicado al venezolano con leyenda negra antiespañola? O sea, sí. Yo creo que ni se percibe la crudeza del mensaje de esa letra. Aquí la que yo recuerdo como idea de España, de mi infancia, y ya te estoy hablando ya teniendo 75 años, desde hace, no sé, 65, yo recuerdo los canarios con sus panaderías, los canarios con sus cultivos de papa, la inmigración española de los años del hambre de Canarias, 48, 50, o de los propios años 50 y 60. Y los gallegos también fueron muy presentes. Así es. Generaron una nueva realidad, incluyendo los catalanes, chicos, que se la dan de exquisitos y se pagan. No, chicos, hay mucho catalán fugado de la República Española. Y vasco llegó también a hablar español y no andaban reivindicando el catalán, hablaban directamente su español más mayoritario y incluso de sus tierras de donde eran nativos, pero donde el español era la lengua oficial, de hecho. No hay que olvidar que los catalanes eran más franquistas que nadie. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Esa síntesis cultural de España con Venezuela, igual que con otras naciones del continente, es la que marca la realidad actual. Más aún, si te vas a Argentina, eso es mucho más fuerte. Puede haber una realidad del yugo español allá, que las palabras del himno no creo que recuerden yugo español ni nada, porque en realidad Argentina fue una creación de la élite blanca antiindígena. Fueron ellos los culpables de la guerra del desierto. Fueron ellos si hubo algún responsable de masacres, digamos, contra la población indígena, fueron los argentinos ya independientes de España, que montaron lo que hoy conocemos como Argentina. Pero la propia historia argentina es la del siglo XX, en realidad, con aquella cantidad de barcos que llegaban cargando decenas de miles de inmigrantes. Y el que hoy en España, el que hoy en Argentina te digan a ti, ¿qué hubo, gallego? ¿Cómo está la vaina? Son originarios
muchos de ellos efectivamente de orígenes de familias gallegas, de familias españolas en realidad, porque para ellos todos los españoles gallegos, dada la gran influencia, como decir tanos, eran los descendientes italianos. Sí. Pero no hay cultura italo-argentina, siendo que los italianos son tan importantes como los españoles. Me da la impresión de que los italianos, a diferencia, digamos, a similitud más bien de muchas otras partes de España, era tan fácil la lengua española como lengua vehicular que superó a los italianos, al carácter vehicular también del italiano en Argentina. Y terminaron siendo todos de habla hispana, con, bueno, sus particularismos, sus lunfardos y sus cosas. Sí, su acento característico. Y tal. Pero en realidad, hablar de este tema es hablar de un mundo que está por hacerse y por pensarse, en realidad. Porque yo no veo que los españoles anden devolviendo, que los venezolanos anden devolviéndose en su historia para conseguir. No, hay unas leyendas allí. Pero es una Venezuela desarticulada del siglo XIX. Lo que realmente funda la Venezuela es los movimientos urbanos del siglo XX y el petróleo como cemento de todo aquello, donde 1% de la población producía para que hubiese por fin un gobierno, un Estado, una policía, una marina, etcétera, una aviación, que la funda todo Gómez. Entonces, ¿qué lenguaje podemos hablar de una república que no sea la que surja de las entrañas mismas de la dictadura sin reconocernos como parte de una fundación dictatorial de Venezuela? Pero en realidad todos esos usos y costumbres, hasta del propio idioma, vienen del proceso de urbanización de Venezuela en el siglo XX y de la economía capitalista que integra todas nuestras regiones. Antes eran países desarticulados, era más fácil ya comprar a Colombia para todos los andinos que venir a Caracas. De manera que ese país desarticulado no sirvió nunca para establecer unos patrones culturales nacionales, sino muy por el contrario, patrones regionales, donde lo que teníamos en común era la herencia hispánica, pero que no era cuestionada por una independencia que se hizo de tal o cual manera, porque la propia independencia quedó diluida en la constitución del Estado venezolano y en la constitución de la verdadera república ya homogénea del siglo XX, donde ya poco importa saber de dónde veníamos, si éramos herencia estrictamente lo que fue la vida en común con Colombia para todos los andinos, por ejemplo. ¿Qué significa la guerra de independencia para un gocho típico de las familias tachirenses en los años 20 o 30 años? Si eran colombianos, los gochos veían más hacia Colombia que hacia un antiguo ancestro español, ni mucho menos. Siendo que somos, sin embargo, hijos históricamente de esa lucha de independencia, lo común, lo propio, lo manejable para el venezolano común es una herencia de su propio país, nacida de esa síntesis no violenta, por cierto. Fue violenta entre nosotros. La guerra civil del fue entre venezolanos, claro. Dejó más marcas que la propia guerra de independencia, no solo porque estaba más acá, sino que pues fue mucho más cruenta, digamos, que la propia guerra de independencia. En estricto sentido, ¿qué podemos rememorar? La guerra de independencia con su guerra a muerte, españoles y canarios contar con la muerte, es algo folclórico para uno chiquito, le decían español y canario contar con la muerte, que siendo indiferente. Ahí no es tan rara, decía uno, ¿no? Pero en todo caso, de ahí venimos. Ni sepa dónde lleva esta conversación, te lo confieso, porque todo está por explorarse y todo está por volverse a descubrir en última instancia. Sí, bueno, ya nos queda ya una última pregunta, don Alberto, viendo últimamente que el chavismo ha quitado el escudo de Caracas, un escudo que lo había dado Felipe II en el siglo XVI, y usted en sus tertulias en internet dice que necesitamos más bien reconstruir nuestros nexos para hacer del hispanismo una causa de emancipación conjunta. ¿Es así o no es así? Así es, pero efectivamente muy poco importa. Está bien, los símbolos son parte de las tradiciones, de
de las instituciones. Pero yo te confieso, tú me matas, me pones frente a un pelotón de fusilamiento para que te diga cómo era el escudo de Caracas y no te lo sé decir, ¿bien? Porque eso es algo que pertenece a una especie de élite exquisita de entendidos en la materia. Lo que importa es saber, por ejemplo, que nuestra lengua, la matriz hispanista, la matriz española de nuestra lengua, que es nuestra principal riqueza, como identidad, como entidad nacional, es algo que no solo merece ser defendido, sino que llevaría el país a cruzadas, pero demenciales de violencia si pretendieran quitárnoslo, porque es parte, la principal institución de un país, que es su idioma, además de su religión, son las dos cosas que seguramente movilizarían la conciencia de millones. Pero yo diría, en orden de importancia, lo que más importa es la defensa de nuestra identidad nacional, producto de aquella ruptura con España, es cierto, pero más bien es de lo que nos es común con España todavía, que es la religión y la religión y el idioma, ¿no? El idioma. Y en ese sentido, bueno, la identidad cultural futura de los venezolanos, que estará asignada en lo fundamental por el idioma, deberá recoger esa herencia. Y lo que es también importante, hay una cultura venezolana que se creó en estos 2 siglos. Lo que el problema es que nuestra pésima calidad educativa no recoge en toda su riqueza lo que fueron nuestros literatos, nuestros poetas, nuestros historiadores, que, bueno, se resumen a algunas decenas, pero que sencillamente, seguramente serán conocidos mucho más en el futuro después de una propuesta sistemática para una reapropiación de nuestra historia. Mira, tú sabes que me ha sorprendido una cosa aparentemente al margen, pero que lleva al mismo tema. A mí me ha impresionado la cantidad de españoles cultos que hay, por la cuestión esta de las redes sociales que permiten por fin el acceso de mucha gente intelectualmente válida a sus propias redes, a sus propias propuestas de youtubers, etcétera, etcétera. Bueno, te consigues allí, pero vivo toda la semana, descubro a alguien nuevo que propone cosas interesantísimas sobre la historia. Para no mencionarte sino solo una, que ha hecho tantas o más que la más importante de todas, ¿cómo se llama? Al hispanismo. Tú ves una mujer como Eva Tobalina, por ejemplo, una navarra que tiene una propuesta de las raíces de los Europa, de Europa, etcétera, y vas a conseguirte una experta, pero de primer nivel en lo que fue la ruta de la seda, etcétera, y te vas a conseguir cosas que difícilmente, no sé, difícilmente más de un 0.1% de los españoles conocen. Y hubo un tipo llamado González Ruiz, González Ruiz era su apellido, que fue el primer embajador de Felipe II en la corte de Tamerlán, ¿sí? Lo que fue esta especie de gran constructor de esas ciudades preciosas del Oriente, del Medio Oriente, pero medio hacia Asia más bien, en lo que es hoy Uzbekistán, por ejemplo. Ese imperio de Tamerlán, intermedio antes de los cosacos y después de los imperios medo y persa, etcétera, generó unas construcciones impresionantes de la belleza cultural de esa etapa, y ese embajador de Felipe II, el que es reconocido más que el embajador chino por parte de Tamerlán. Y estamos hablando de una embajada que se llevó 1 año y medio llegar allá y devolverse y esperar, y el tipo lo recibió casi un poco antes de morirse. Pero esas historias impresionantes de la raigambre, lo que fue España en el siglo... Sí, la primera globalización, ¿no? Exacto, ¿no? Eso es una cosa que te asombra. Y bien, entonces te decía, los españoles cultos. ¿Cuánta gente culta hay en España que es desconocida? Y que es nuestro deber tratar de reapropiarnos también con ellos. Hay un gran amigo, un filósofo argentino llamado Alberto Buela, que
le recriminaba a los españoles en la casa del amigo Antonio García Trevijano, recuerdo yo, también a la gente de Gustavo Bueno y de Oviedo, les decía, ustedes deben reclamar la capitalidad del hispanismo, ¿no? Un poco era el reclamo a España, ¿por qué no asumen ustedes? Y el problema es más complejo de lo que imaginaba mi amigo el tocayo Alberto Vuela, porque es que España no reconoce, no se reconoce tampoco, ese es el problema. Sí, está más dividida que otra cosa. Sí, España tiene un problema para asumir la capitalidad del hispanismo, porque ellos mismos han sufrido las consecuencias, los estragos que ha hecho la élite española sobre la propia cultura española. Una cultura donde esa izquierda famosa hizo estragos importantes. Tú ves, por ejemplo, a mediodía en noticieros, ¿cómo se llama? En programas culturales de TV3, ves una miseria de programas, ¿bien? De destrucción de la cultura hispánica, de verdadero culto a la leyenda negra, en las radios oficiales de España a las 12 del día. Entonces, un país donde exista la sexta, como dicen ellos, la TV3, sí. Y las distintas... No, hasta la misma televisión española, en la 2 lo vemos también, la leyenda negra en los documentales. Entonces, ¿cuál es la dificultad mayor? La dificultad mayor es que la propia España no ha defendido ese legado histórico. ¿Qué vamos a poder nosotros, marginales, en este caso los venezolanos, que ni siquiera tenemos la potencialidad de una Argentina, de un México? Lo que vamos a hacer si el presidente de México es un obtuso que dice los disparates que dice, y eso sería el principal país hispanista del mundo. Debería ser el principal país hispanista. Por población, sí, claro. Población y por capacidad enorme, por influencia ya incluso demográfica en el propio México, en el propio Estados Unidos. O sea, es el país clave del hispanismo, México. Y sin embargo, tú ves el desarrollo de estas propuestas marcadas por deficiencias enormes y por, digamos, cabezas obtusas como la de este presidente. Ahora, todo esto más que presentar problemas, yo quisiera representar algún hálito de esperanza, digamos. Yo creo que eso cambiará en el futuro, porque México es tan grande que, chicos, no merece a un presidente como este. Menos aún a los anteriores, eran unos corruptos de siete suelas, menos aún los chafarotes decapitadores de la guerra civil, o los vendidos en el siglo XIX que descuartizaron México. Pero es que está por hacerse, digamos, una verdadera entidad hispanista en muchos de nuestros países. Yo mismo aspiro para Venezuela un mejor destino del que nos dejó Chávez. Y así me imagino que los argentinos reencontrándose con lo mejor de su historia, con aquella Argentina de Alberdi, podrán imaginar una reconstrucción también de su economía, que ha estado en manos de improvisados devaluacionistas y hiperinflacionistas en el siglo XX. Cada país tiene algún asidero en las cosas grandes que nos unen, pero que están todavía por aflorar. Y la esperanza que podemos desarrollar en gente como nosotros es de que esa entidad no solo existe, sino que potencialmente es mucho mejor que la que hemos vivido o padecido hasta ahora. Sí, definitivamente, en la unión está en la fuerza y hacia allá es que tenemos que ir. Bueno, ya hemos llegado al final del podcast. Don Alberto Franceschi, de verdad que ha sido todo un honor tenerlo el día de hoy en nuestro programa de YouTube, en Venezuela Provincial. Las cámaras son todas suyas para despedirse de nuestra audiencia. No, bueno, más bien presentar excusas por lo confuso, enredado e improvisado que puedan haber sido dichas muchas cosas que tienen que comprender que las he dicho con la mejor de las intenciones y entre las intenciones estar en despertar interés por temas que han sido ocultos o temas disimulados o temas que han sido postergados por las urgencias de pronunciarse políticamente sobre cosas que para mí ya no es lo importante en el ocaso de mis días, sino el volver a plantearnos cosas como si fuéramos jóvenes, como si fuéramos jovencitos como tú, que pueden todavía pensar en grandes temas y pretender que uno pueda ayudar a desarrollarlos y a cultivarlos.
Muchas gracias a ti por esta entrevista. No, no, para mí ha sido todo un honor conocerlo hoy, el día de hoy. Y bueno, pueden seguir a don Alberto en sus redes sociales. Está en YouTube y en Instagram también, ¿no? Sí, bueno, pero yo no la entiendo realmente. Sobre todo YouTube y Twitter, Ujú. donde estoy todavía. Twitter tenía medio millón y me lo volaron un buen día de esto los señores de los bots, esto, ¿cómo se llama eso? Los Ah, algoritmos. los algoritmos, sí, sí, de Twitter. Les recomiendo mucho ver los programas en Repúblico que Ujú. dirige la amiga eh, eh, Johanna Montenegro, ¿no? Ahí están también muchos temas nuestros y te invito a que nos ayude a difundir. Muchas Sí, gracias, ¿eh? seguro, gracias a usted. Y bueno, recordarle también a la gente que nos ve que si le gustó el vídeo, darle me gusta y compartirlo para que llegue a más público. También seguirnos en nuestras redes sociales, Venezuela Provincial en Instagram, Facebook y YouTube. Y bueno, un saludo a nuestro Patreon, José Alberto Gil Martínez, que nos presentó al señor Alberto Franceschi, es patrocinador y mecenas de Venezuela Provincial. También a Gabriela Heidburg, Juan Cristóbal García, y aquellos que quieran ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórica pueden hacerlo a través de Venezuela Provincial en Patreon. Así que bueno, le mando un fuerte abrazo hasta el hermoso estado de Florida, don Alberto, y una próxima oportunidad. Gracias, amigo Emilio. Adiós.